Ayer vi a Santa Claus, pero creo que fue mi imaginación, ya que cuando él bajó de su carro, estaba Jimmy, mi vecino, gritando en su costal. No puede ser él, ya que Santa es bueno, y él no robaría a un niño en Navidad. Eso creí en ese momento. Nunca le dije a sus padres que yo vi a Santa Claus robarse a su hijo. Hola grupo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esta edición de Navidad, que sé que se escuchará menos porque todos estarán conviviendo con su familia. Pero este video en especial está dedicado a esas personas que a pesar de las fechas siguen aquí, escuchándonos, o que no pueden estar con su familia debido a esta pandemia, o simplemente los que se dan un ratito para podernos sintonizar. Un enorme abrazo para todos ellos y felices fiestas. Así que sin más preámbulos, que las disfruten. Hola, soy nuevo en el grupo, espero ser de su agrado. Ahí les va mi relato. Mi nombre es Raúl y soy bastante chico de edad. Siempre me ha gustado cenar en casa de mi hermano mayor, el cual estudia para chef, y siempre se luce con todos sus platos. Lo que más me gusta son sus carnes. Su sabor es sublime, es inigualable. Él solo nos dice que tiene una receta y no nos quiere contar. Él es un joven muy apuesto, por lo que las visitas femeninas nunca faltan en su casa. Una noche en la que yo estaba de vacaciones, cenamos mi hermano, su nueva novia y yo. Todo estuvo delicioso como siempre. Me fui a dormir, pero cerca de las 2 de la mañana, unos extraños golpes que venían del sótano me despertaron. Así que me levanté y me dirigí al sótano, con mucho cuidado de no hacer ruido. Entonces, al estar dentro del sótano, espié detrás de una columna, presenciando con horror a mi hermano descuartizando a su novia con un hacha. Mojaba sus trozos de carne con vino y los ponía en una hielera con otras partes de mujeres amputadas. Me aterré bastante y cuando traté de salir, tiré unos tubos de metal. Por el ruido de estos, mi hermano me descubrió y corrió hacia mí furioso con el hacha en la mano. Traté de huir, pero fue inútil. Él me alcanzó. Levantó el hacha para matarme, pero se detuvo. Me dijo que nunca dijera nada de lo que vi, o me pasaría lo mismo. Desde entonces, nunca más volví a casa de mi hermano. Actualmente ya tengo 19 años. Curso la universidad para hacerme chef. Igual que mi hermano, tengo mucha suerte con las chicas. Hoy es Navidad, y mi familia vendrá a cenar conmigo. Tengo que lucirme con la cena de esta noche. Después de todo, descubrí el secreto de mi hermano. Solo poner unas cuantas gotas de vino sobre la carne. Les voy a demostrar a todos que lo he superado. Era plena temporada navideña, y los Smith, tras tener una discusión con sus familiares, decidieron aceptar la invitación de un matrimonio amigo para ir a pasar las Navidades a su casa de campo. Una propiedad enorme y muy antigua, que se encontraba en un páramo muy extenso. Robert y Charlie, los únicos hijos varones de la familia, se pasaron todo el camino martirizando a sus padres desde el asiento trasero. Ese coche de juguete era mío. No es cierto, yo lo vi primero. Me las vas a pagar. Mamá, Robert me está pegando. No es verdad, no es verdad. Fue Charlie el que empezó. Basta los dos. Su madre los fulminó con una mirada desde el asiento delantero. Si no se calman ahora mismo, nadie recibirá sus juguetes de Navidad. Enfurruñados por la amenaza, los niños permanecieron por fin en silencio, aunque no dejaron de lanzarse miradas de desagrado durante el resto del viaje. Una vez que llegaron hasta la vieja casa de los Callahan, el matrimonio que los iba a hospedar, todos bajaron del vehículo para conocer la propiedad. Mientras sus padres conversaban con sus amigos, Robert y Charlie optaron por ir a explorar la casa. Sin permiso, entraban a los baños, abrían las puertas de las recámaras. En una de ellas, vieron con sorpresa que una anciana estaba sentada en la cama,
sonriéndoles. Rápidamente bajaron a buscar a sus papás. Mamá, mamá, hay una vieja en una habitación. ¿Ya estuvieron metiendo las narices donde no les llaman? Su madre volvió a mirarlos enojada. ¿Qué les dije de comportarse bien cuando salimos de casa? Pero como los niños insistían, los Callahan tuvieron que intervenir y tranquilizar a sus amigos. Dejen a los niños, seguramente están jugando. Aquí no vive nadie más que nosotros, aseguraron, sonriendo de una manera que no daba muy buena espina. La casa pertenecía a nuestra tía, que lamentablemente murió. Ya estaba muy anciana. Esa noche todos cortaron el pavo navideño y cenaron en el gran comedor. Luego de cantar algunos villancicos, los niños se fueron a dormir a la habitación que les habían preparado, pues mañana había que levantarse temprano para abrir los regalos. Poco después de la medianoche, Robert despertó alertado por un ruido. Miró hacia la puerta y casi se desmaya cuando vio a la misma anciana que horas atrás estaba ahí, mirándolo fijamente. La mujer esbozó una tétrica sonrisa y rió por lo bajo, despertando a su hermano. De inmediato, los niños gritaron llamando a sus padres, y cuando estos acudieron, la anciana desapareció. Fueron unas navidades realmente terroríficas para los chicos Smith, tanto así que tuvieron que marcharse antes, pues ni los regalos les quitaron el susto. Algo estaba mal con la residencia de los Callahan. No fue sino hasta años después que la familia recibió una noticia que los dejó en shock. Los Callahan habían sido encontrados, muertos en su casa campestre. Pero eso no fue lo más escalofriante. Las autoridades habían descubierto los restos de una anciana en el desván. La habían encerrado y dejado morir de hambre. Grupo, si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. En verdad, muchísimas gracias por el apoyo que nos están dando. Y como siempre les decimos, ya saben que la mejor manera de apoyarnos es suscribirse, dar like, pero sobre todo, ayúdenos a compartirlo. Eso sería el mejor apoyo que nos pudieran dar. Y recuerden, si quieren pueden mandarnos sus relatos al correo que aparece en la descripción y pueda salir en nuestro canal. Y entonces, sigamos con nuestros relatos. Que lo disfruten. Esto le sucedió a unos amigos de la familia muy cercanos el día de Navidad, hace un par de años. Es una historia particularmente espeluznante para mí, ya que pasé un montón de tiempo sola en su casa. Esta familia estaba disfrutando de una noche típica de Navidad. Era invierno y oscurecía muy temprano. Afuera llovía y hacía niebla. Era una familia numerosa, aunque todos los hijos ya habían crecido. Tenían entre 20 y 30 años. Y la mayoría trabajaban fuera del estado. Esa temporada habían regresado a casa para estar juntos en vacaciones. Los hermanos estaban ocupados jugando. Todos los televisores estaban encendidos. La música navideña estaba sonando. La comida se cocinaba y se comía. Todo era risa y conversación. Y así estuvieron por varias horas. De pronto, la hija más joven vio a su papá de pie en medio del patio, usando una sudadera negra con capucha. Tenía la capucha sobre su cabeza, por lo que solo su boca y su barbilla eran visibles, y lo único que hacía era mirar hacia la casa. ¿Mamá? Papá está fuera. Creo que necesita algo. ¿De qué hablas? Él está en el dormitorio tomando una siesta. Fue entonces cuando se dio cuenta que ese no era su padre. Rápidamente volvió a llamar a su madre, y ambas observaban cómo el extraño de la capucha negra las miraba fijamente, sin moverse, en la noche del día de Navidad. Alertaron a todos en la casa, yendo de cuarto en cuarto, revisando las cerraduras de puertas y ventanas, y despertaron a papá. Mientras tanto, el intruso podía ver los movimientos de todos, ya que la vivienda casi todas las paredes tenían grandes ventanas de vidrio. Este tipo continuaba simplemente ahí, parado, en una postura intencionalmente macabra, sin moverse.
aunque ahora tenía una sonrisa siniestra en su rostro. Era obvio que estaba disfrutando. Al principio pensaban que aquella podría ser una broma. Todos adentro de la casa comenzaron a gritar cosas para intimidarle. Si esto es una broma, no es gracioso. La policía viene en camino. Tenemos un arma. Pero el chico seguía ahí, sonriendo y sin moverse durante demasiado tiempo. De pronto, se acercó a una ventana y comenzó a golpearla, sin pronunciar una palabra, su rostro todavía oculto por la capucha. Era notable que estaba tratando de asustar a todos, y si no, irrumpir en la casa, por lo cual realmente llamaron a la policía. Después de golpear el vidrio un buen rato, el tipo corrió, saltó la cerca para entrar a los patios de las casas de los vecinos. Los vecinos también eran buenos amigos, por lo cual la familia llamó para advertirles lo que estaba ocurriendo. Nadie nunca vio al hombre de la capucha. Cuando la policía llegó, se tomaron las declaraciones, revisaron el vecindario, pero jamás dieron con él. Poco después, la familia mandó remodelar su patio para instalar un nuevo sistema de seguridad y luces. Lo que más me asusta de esta historia es cuando mencionan que no tienen idea de cuánto tiempo estuvo ese chico ahí, esperándolos mientras ellos disfrutaban de su Navidad.